Muy bien, pues muy buenas tardes, buenos días a todas y todos. Y pues ahora aquí estamos reunidos para platicar un poco sobre aquellos sucesos que nos podemos nosotros encontrar y que ponen en peligro nuestra trayectoria académica, nuestra carrera. A lo largo de toda la carrera, nosotros debemos de cuidar el desarrollo de la misma y estar atentos a aquellas situaciones que podrían meternos en un problema. En el tiempo que tuve la fortuna de estar al frente de la facultad, me fue posible toparme con algunos casos bastante desagradables en los cuales compañeros de ustedes con trayectorias, podríamos llamarle a cierto punto de excelencia, con muy buenos promedios, de pronto se veían cortadas esas trayectorias por alguna cuestión administrativa, por alguna materia. Una sola materia les puede meter en algún lío independientemente de que lleven un promedio muy bueno. Y con esto me estoy refiriendo a que hay veces que son materias que piensan que son secundarias, que no tienen tanto valor, y pues no es así. Todas las materias contempladas en el currículum, todas las materias obligatorias, cuentan con el mismo valor, tienen el mismo peso y tienen que ser atendidas de la misma manera. Entonces, esta pequeña charla la voy a dividir en dos partes. Primero, una parte enfocada a aquellos elementos que pueden propiciar una baja reglamentaria y en un segundo explico qué es una baja reglamentaria y posteriormente voy a hacer algunos comentarios en relación con el nuevo plan de estudios que está por iniciar ahora en agosto de este 2024. Bueno, una baja reglamentaria es aquella baja de la carrera, es cuando se te cancelan los estudios, cuando uno no atiende a cuestiones contempladas en el estatuto universitario. Es decir, el estatuto universitario que es la normatividad que nos está rigiendo, tenemos la ley de la universidad y posteriormente de manera más específica el estatuto universitario, tiene contemplados algunas situaciones vinculadas con la permanencia en nuestra licenciatura. Se tiene contemplado la manera de ingreso y aquellos elementos vinculados con nuestra permanencia. Ahora, ¿cuál es la situación más común con la que nos podemos topar? Sin duda, la situación más común es el reprobar por segunda vez una misma unidad de aprendizaje obligatoria. Ustedes pueden ver en sus planes de estudios, en sus trayectorias, que tenemos unidades de aprendizaje obligatorias y otras optativas. Las obligatorias las tenemos dentro del núcleo básico, dentro del núcleo sustantivo y dentro del núcleo integral. Las optativas solamente vendrán algunas dentro del núcleo integral. Bueno, pues todas aquellas que son obligatorias, ya sea del núcleo básico, del núcleo sustantivo, del núcleo integral, tienen que ser acreditadas. Tenemos nosotros derecho como estudiantes a reprobarlas en una ocasión, cuando no nos va bien en algún semestre, en alguna evaluación, bueno, pues entonces reprobamos una materia y la debemos. Nos aparece en nuestra trayectoria académica que no está acreditada y cambia nuestro estatus a irregular. Esa es la diferencia que tiene entre un alumno regular y uno irregular. Uno irregular es aquel que debe alguna unidad de aprendizaje. Bueno, ¿qué pasa con estas unidades de aprendizaje que ocasionan que seamos irregulares? Nosotros las tenemos que cursar, las tenemos que acreditar de una u otra manera, no tenemos de otra, sobre todo porque, insisto, son obligatorias para nuestro plan de estudios. Y no importa si es alguna materia como paleografía, muy especializada, como cultura otomiana, o de investigación o de seminarios de tesis, o materias del núcleo básico que normalmente los estudiantes no les dan la importancia que debieran, como herramientas computacionales y multiplataforma, los inglés, que también la toman como secundaria, o la redacción de textos académicos. Tenemos que esas materias todas tienen que ser acreditadas. Por lo tanto, el momento en que las reinscribimos, tenemos que cuidar el, el acreditarlas y lo principal es cuando las inscribamos que no tengamos una carga muy alta de materias en segundo curso. ¿Por qué? Porque eso pone en mayor riesgo nuestra permanencia en la facultad. En el momento en que nosotros reprobamos una materia de estas, insisto, sin importar cuál sea y sin importar el semestre en el que se dé, puede ser desde segundo semestre hasta el 10º o el 15º semestre, reprobando por segunda ocasión alguna materia obligatoria,
en automático el sistema va a reconocer una baja reglamentaria y es una cancelación de inscripción inmediata. Por lo tanto, no tenemos por qué ponernos en riesgo. Es importante que se acerquen a sus tutores y a la coordinación para cuidar las materias que van a tener en segunda oportunidad, para ver la manera en cómo equilibrar su carga académica y su trayectoria, ver con qué maestro se va a cursar y cuáles son los horarios que nos permiten tener una asistencia regular, puesto que ya saben que nosotros no la podemos reprobar por inasistencias. Entonces, esa es la razón o la causa más frecuente para las bajas o las cancelaciones de inscripciones de manera reglamentaria. De ahí, en segundo punto, tendríamos cuando se dan las bajas temporales, pero superamos el tiempo. Ustedes tienen derecho a pedir una baja temporal de su licenciatura. Estas bajas temporales, ustedes la piden de manera previa a iniciar el semestre, o una vez iniciado pueden dar de baja las materias que inscribieron dentro de las 8 primeras semanas de la inscripción. Con esto ustedes tienen hasta 2 años y medio para regresar al mismo semestre en el cual ustedes pidieron la baja temporal. Ahora bien, en el caso de que se tarden más de los 2 años y medio, ustedes van a poder reingresar de manera directa a su licenciatura, pero desde el primer semestre. Sobre todo ahora, porque tenemos un cambio de plan de estudios y las materias que actualmente están cursando se van a ir desplazándose. En algunos casos van a desaparecer, en algunos otros casos van a ir cambiando el número de créditos, el nombre, los contenidos. Entonces es importante que se cursen en este mismo plan de estudios. Regreso al mismo punto. Si se tardan más de los 2 años y medio, que lleguen después de 3 años, o 4, 5, 6 años, eso ya da igual. Ustedes pueden tener un ingreso de manera directa sin hacer examen de admisión, pero desde primer semestre. Por lo tanto, si ustedes pidieron la baja temporal dentro del octavo, el noveno, el 10º semestre, van a tener que cursar absolutamente todas las materias y no hay posibilidad de que se les revalide. El tercer punto es cuando se excede el número máximo de materias reprobadas. Esa es la tercera causa por las cuales se puede dar una baja reglamentaria. Este exceder quiere decir que ustedes no pueden reprobar a lo largo de toda su trayectoria académica, de toda su carrera, más de 18 evaluaciones. Nosotros en la facultad tenemos la evaluación ordinaria final, la extraordinaria y a título. Si ustedes reprueban esas materias, en automático se les van a ir contando como materias reprobadas. Por lo tanto, es importante que ustedes vayan viendo su desempeño académico y que no se vayan acumulando el número de materias reprobadas. En el momento en que ustedes alcancen y superen las 18 exámenes o evaluaciones reprobados, automáticamente el sistema les va a generar una baja del sistema. Bueno, eso en cuanto a los elementos más comunes contemplados en el estatuto universitario. Ahora bien, en la actualidad, hace un par de meses, fue aprobado por los consejos y por nuestra licenciatura un nuevo plan de estudios, mismo que va a entrar en vigor a partir de agosto de 2024. Este nuevo plan de estudios reduce nuestra trayectoria. En lugar de 10 periodos contemplados, ahora son 9 periodos, incluyendo el periodo de las prácticas profesionales. Entonces se reduce el número de materias que se estarían cursando. Es importante que nosotros llevemos un seguimiento adecuado de nuestra trayectoria académica, para evitar también meternos en un problema cuando debemos alguna unidad de aprendizaje, puesto que hay unidades de aprendizaje que, como lo acabo de mencionar, tienen que desaparecer, cambian el semestre o se van a cambiar en su naturaleza. Y entonces nosotros tendremos que buscar cuestiones vinculadas a la equivalencia académica. ¿Eso qué nos va a llevar? Que nosotros, para cursar las materias que vamos debiendo, que vamos reprobando, tenemos que cursarlas con algún otro profesor, o en materias que no necesariamente tienen el mismo nombre en el cual nosotros estudiamos. Esas equivalencias las pueden ver con sus tutores o con la coordinación de la licenciatura. Pero eso nos va a llevar a que no van a ser los mismos conocimientos que nosotros veníamos dando, y hay muchos casos en los que
algún contenido se estaría repitiendo con alguna materia que ya vimos o que los contenidos corresponden a materias que nunca hemos cursado. Por lo tanto, sí va a ser importante que nosotros no tengamos ese rezago académico para no tener que cursar esas materias tanto en grupos como profesores o con contenidos que son equivalentes. Lo mejor es tener una formación dentro de nuestro mismo plan de estudios y no ser acreedores a bajas reglamentarias contempladas en la legislación. Un aspecto muy importante va a ser que cuando nosotros se vayan a extras o a títulos, sí es importante que se paguen los montos correspondientes a dichas evaluaciones. ¿Por qué lo menciono? Es derecho para presentar la evaluación a extraordinario o a título de suficiencia hacer el pago del recibo correspondiente. Si ustedes no pagan los derechos del examen extraordinario y a título, se quedan sin derecho a la evaluación y las literales SD o sin derecho van a llevar a que esa materia queda reprobada. Entonces, eso también les va a causar la baja definitiva. No se pueden confiar cuando ya estén en una materia de recurso a simplemente no presentarse y esperar que las literales SD les absorban el que hayan reprobado esa materia. Cuando una materia está en recurso y se quedan con las literales sin derecho, se va a contar como también como reprobadas e igual les va a contar, igual van a terminar con una baja definitiva. Entonces, para no ir acumulando esos sin derecho, es fundamental que ustedes hagan el pago y ya el profesor les podrá colocar las literales NP, que significa no presentado, lo cual no necesariamente o no es reprobada, simplemente es que no está presentada. Sin embargo, eso no les va a ayudar en caso que sea una materia de recurso. Eso únicamente les estaría abonando para el caso en el que estarían ustedes acumulando materias reprobadas en la carrera. De manera general, estos serían los casos en los que nosotros nos podríamos presentar y que son casos que van mucho más allá del apoyo que les pueda o les quiera brindar la administración, ya sea los maestros, ya sea la coordinación, ya sea control escolar, la subdirección académica o la dirección misma de la facultad, puesto que como son asuntos reglamentarios no hay nada que se pueda hacer. Cuando el sistema ya los coloca con una baja reglamentaria, se pone el artículo en el cual se estaría sustentando dicha baja reglamentaria y se procedería de manera directa a la misma. ¿Qué opciones hay cuando se da una baja reglamentaria? Pues prácticamente ninguna dentro de la misma licenciatura. Ustedes en el momento en que causan una baja reglamentaria pueden pedir en la misma licenciatura un certificado parcial que les reconoce los estudios tenidos hasta ese momento y con ese pueden intentar revalidar las unidades de aprendizaje en alguna otra institución donde se imparta la licenciatura en historia, pero no al interior de nuestra universidad. Y la otra opción es de que ustedes intenten inscribirse a otra licenciatura dentro de nuestra propia universidad, pero haciendo el proceso totalmente completo, es decir, desde la preinscripción y el examen de admisión correspondiente para la licenciatura que ustedes quieran, pero no así la licenciatura en historia, en la cual ya tendría la cancelación de inscripción. En nuestra universidad, por reglamento, por estatuto, tenemos derecho a 2 inscripciones o a estar inscritos en 2 licenciaturas. En el momento en que nosotros nos dan una baja definitiva de la licenciatura en historia o de la que sea, estaríamos ocupando un lugar o una de esas inscripciones en la cual hubo una baja reglamentaria. Por lo tanto, tendríamos derecho a alguna otra. Si también nos dan de baja de otra licenciatura, ya sea derecho, medicina, arquitectura, no importa cuál, ya no tendríamos ninguna oportunidad de estudiar al interior de la Universidad Autónoma del Estado de México y a que ya tendríamos la necesidad de buscar alguna otra institución. Sin embargo, no hay por qué caer en esos problemas. Lo ideal es terminar una licenciatura de manera completa, de manera integral, a como se señala en los planes de estudio, y ya una vez que se acredita una licenciatura, podrán estudiar cualquier otra licenciatura. Podrán meterse a filosofía, letras o a cualquier otra que ustedes así deseen. De manera general y muy sintética en estos breves minutos, son esas las recomendaciones que les puedo brindar para evitar que causen bajas temporales y bajas reglamentarias.
cuiden sus trayectorias académicas y hagan el seguimiento con la tutoría y con la coordinación. Sobre todo, insisto, por el desfase de los planes de estudio. También no es absolutamente recomendable que en este momento se tramiten bajas temporales, puesto que si bien tienen 2 años y medio para regresar, deben de tomar en cuenta que ya están los planes de estudio en desfase y todas las materias que estarían ustedes cursando estarían desapareciendo. Por lo tanto, estarían haciendo o cursando un plan de estudios totalmente en desfase con profesores que no necesariamente son los titulares de las materias o con materias equivalentes en contenidos y nombres al mismo tiempo que la ubicación. Por lo tanto, va a ser fundamental que hagan ese seguimiento con sus tutores y con la coordinación. Muchas gracias y excelente tarde.